¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Me ha encantado esta mesa. Ahora seguimos con otra mesa que habla de empleo ordinario, como el mío en este de varios. Fíjate, Eva, yo podría estar aquí de invitada para contar mi experiencia, porque ¿es tan buena? Efectivamente. Bueno, iba a decir a los que estaban yendo que yo creo que se iban a perder una mesa redonda muy espectacular y no sé si me escucharán. La verdad es que podrían estar cientos de personas aquí en este auditorio, aquí en esta mesa, porque afortunadamente cada vez hay más empleo en empresa ordinaria, como los invitados que nos acompañan ahora de Eurofilms y de Altesa, pero hay muchísimas más empresas que contratan personas con discapacidad intelectual. Pues vamos a conocer mejor varias experiencias con la mesa Experiencias, Tránsito y Mercado Ordinario de Trabajo, moderado por Silvia Muñoz, técnico de programas de Plena Inclusión España. Tiene la palabra Silvia. Sí, están microfonando ahora yo creo que a Silvia y al resto de invitados. Sí, les tenemos ahí. Entonces, mientras hacen el cambio, pues ahora nos dejan a nosotros un poquito para poder nosotras hablar. Y como el reto que tenemos ahora es el de la inserción laboral, la inclusión laboral, pues podríamos hablar un poquito de la inclusión laboral tuya. Sí. Qué mejor manera de continuar la tarde, ¿no? Así rellenamos un poquito de tiempo. Esta mañana recordarán que contábamos que tú estabas trabajando, que trabaja en Plena Inclusión Cantabria como validadora de lectura fácil, que ahora en esos minutitos, quien no conozca la lectura fácil, les animo a conocerla porque es fundamental para entender las cosas. Sí. Y es un yacimiento de empleo. Sí. Y también tu trabajo de Stradivarius, que es el que más te gusta. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntales dónde estás, desde cuándo llevas y cómo es tu experiencia. Pues llevo en Stradivarius desde enero a través de Plena Inclusión Cantabria. Y bueno, mi experiencia es muy buena porque tengo una preparadora laboral que también ha sido el gran apoyo de este empiece de empleo. Y la verdad es que los compañeros son maravillosos, todos me ayudan, las encargadas son encantadoras y todas me ayudan también, son muy majas. Y estoy muy, muy contenta y muy ilusionada. Y espero estar mucho tiempo en este trabajo porque me encanta. Pues fenomenal. Yo creo que ya podríamos ir pasando a la siguiente mesa, o si no, nosotros seguimos aquí contando nuestras cosas laborales. Pero creo que Silvia tiene cosas más interesantes que contarnos. Todo tuyo. Muy bien. ¿Sí? Claro, necesitábamos llenar. Buenas tardes. Queda un poquito de nuestro... Somos la más numerosa y no teníamos micrófonos para todos, pero ahora nos acompañan el resto de personas que estaban aquí en esta mesa. Y bueno, pues como os decían Lucía y Eva, nosotros vamos a estar hablando de empleo ordinario dentro de este reto número 3, de generando oportunidades para todos. En los objetivos de este reto se hablaba de que hay que avanzar en modelos más inclusivos como el empleo con apoyo, como una fórmula que está permitiendo la integración de muchas personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Y Ricardo Esteban, esta mañana, el profesor Ricardo Esteban ya nos estaba dando algunas pautas sobre cómo habría que mejorar la legislación para que el empleo con apoyo siga siendo una herramienta útil para la incorporación de personas con discapacidad intelectual en la empresa ordinaria. Y también dentro de los objetivos estaba el apostar por la prestación de apoyos con metodologías como la del empleo personalizado, que nos ayuda a avanzar en la mejora de la adecuación de los puestos. Bueno, pues de esto es de lo que va a ir esta mesa, ¿no? Tanto de explicar, de ver en realidad cómo el empleo con apoyo y el empleo personalizado son dos herramientas que favorecen el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual, y para poder mostraros esto vamos a contar tanto con datos con respecto al empleo personalizado como con dos experiencias reales que os van a hacer visibilizar esta realidad.
Y empezamos con los datos y tenemos aquí a Vicente Martínez Tur, que es catedrático de la Universidad de Psicología de las Organizaciones en la Universidad de Valencia y miembro del IDOCAL. Y él, junto con su equipo de investigación, ha estado realizando una investigación sobre la implementación del empleo personalizado que se ha realizado desde Plena Inclusión en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y pues nada, aquí le cedo la palabra para que nos dé los datos sobre los resultados de la investigación. Adelante, Vicente. Gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias y antes de empezar agradecer a Plena Inclusión y al Ministerio la posibilidad de haber participado, haber ayudado en la medida de lo posible al desarrollo de esta investigación que hemos llevado a cabo y también dar la enhorabuena por la capacidad de convocatoria y de innovación en el desarrollo de estas actividades como la que estáis realizando ahora. Bien, vamos a ver. Hay muchos datos, pero no nos vamos a perder en los datos. Entonces voy a intentar dar los mensajes y luego los datos estarán disponibles y se diseminarán, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es esto que hemos hecho? Lo que hemos hecho es poner a prueba una metodología que conocéis, que es la de empleo personalizado, ponerla a prueba siguiendo una evaluación científicamente rigurosa, que es la del ensayo controlado aleatorizado, que es un poco la metodología o el análisis que se realiza cuando se quiere probar si algo funciona. Por ejemplo, eso se utiliza mucho en el estudio, por ejemplo, de fármacos, hasta qué punto un fármaco ayuda o no ayuda, y para eso pues lo que hacen es aplicar ese fármaco a un grupo, y a ese tratamiento se le llama tratamiento experimental, y luego se hace otra cosa diferente a otro grupo y ese se llama grupo control, o no se hace nada, o se da un placebo y se ve, ¿vale? Y es la manera más rigurosa que se tiene de comprobar si algo funciona. Pues bien, lo que hemos hecho ha sido aplicar esa metodología al empleo personalizado. Por lo tanto, tendríamos como dos tratamientos o dos grupos. Uno que sería el tratamiento grupo control, personas que han seguido con su vida diaria normal, rutinaria, en fin, habitual. Y por otra parte tendríamos un grupo experimental al cual se le ha aplicado durante un tiempo, durante unos meses, pues la metodología de empleo personalizado, y hemos ido viendo a lo largo del tiempo en 3 medidas qué iba pasando en una serie de indicadores. Es muy importante dejar claro que el grupo control no era un grupo que habíamos dejado, si hubiera sido desde un punto de vista metodológico puro, lo hubiéramos dejado sin hacer prácticamente nada. Pero eso, como comprenderéis, es imposible, por cuestiones éticas, en fin. Por tanto, pues se trata de ver hasta qué punto el empleo personalizado como una metodología complementaria, como una metodología que podríamos tener en nuestro menú o en nuestra cartera de servicios, pues hasta qué punto da un valor añadido a lo que normalmente está pasando. ¿De acuerdo? Bueno, para ello, primer paso, había que hacer un chequeo experimental. ¿Qué es un chequeo experimental? En pocas palabras, ver si aquello que se pone en marcha para provocar el posible cambio, pues sucede o no sucede. Si volvemos al símil del fármaco, se trata de ver si funciona un fármaco, si se ha establecido los mecanismos. Por ejemplo, si determinada sustancia entra o no entra dentro de una célula. Si no entra, no vamos a poder observar nada. Y si ha pasado algo, no se debe al mecanismo del fármaco. ¿De acuerdo? Por tanto, eso lo llamamos chequeo experimental, que hemos aplicado aquí también. Es decir, esos mecanismos que ponemos en marcha se han puesto en marcha y, por tanto, explicarían los posibles cambios. Bueno, pues eso es el chequeo experimental previo. Y aquí hay como dos aspectos o dos grandes facetas. Una primera faceta es, bueno, los profesionales que se han involucrando, acompañando
a estas personas del grupo experimental, pues han tenido que, bueno, pasar por una serie de formación, capacitación, etcétera. ¿Ha pasado o no ha pasado? Bueno, pues sí ha pasado, y además de una manera muy clara. Veis la diferencia entre, creo que línea azul, desde aquí no se ve muy bien, o yo no lo veo muy bien, y línea verde, que creo que es la del grupo control, ¿de acuerdo? Más estable. En cambio, vemos un cambio muy importante en capacitación, en innovación de la información, en sensación de autoeficacia de la propia profesional a la hora de aplicar este tipo de metodología. Y por otra parte, pues hasta qué punto se han ido implementando las fases, ¿de acuerdo?, del empleo personalizado, la fase de descubrimiento, pues en toda una serie de elementos o de aspectos que tenían que poner en marcha, que tenían que implementar los profesionales que estaban en el grupo experimental, que iban a poner en marcha, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto lo han puesto en marcha? En la fase de descubrimiento, en todos los indicadores. Y luego en las fases de planificación y negociación, pues también cogíamos una serie de indicadores para ver si realmente ese mecanismo tenía lugar y efectivamente hemos comprobado que el mecanismo tenía lugar. Bueno, una vez comprobado que ha tenido lugar lo que esperábamos que tuviese lugar, es decir, que se implementara el empleo personalizado, entonces lo que hemos ido es a ver como 3 grandes áreas de cambio. Una primera área de cambio era el propio empleo, es decir, qué ha pasado con una serie de indicadores sobre empleo en las personas con discapacidad intelectual que estaban en el grupo experimental frente a aquellas que no lo estaban. Y luego también otra área que es la de inclusión y otra área que es la de bienestar. Lo que hemos intentado es tener una estrategia, digamos, de barrido de indicadores, que tuviéramos bastantes indicadores para comprobar que realmente no era algo casual que pudiera pasar con un indicador, sino que bueno, tuviéramos certeza de que había un número de indicadores en los cuales había cambios. Esto es especialmente importante porque no es una metodología que se haya utilizado, que se haya testado de esta manera frecuentemente. De hecho, salvo que yo lo desconozca, es la primera vez a escala internacional. Se han hecho estudios más descriptivos, pero con una puesta a prueba tan rigurosa, hasta donde yo sé, es la primera vez. De hecho, hay un metaanálisis, una revisión sistemática importante, muy reciente, y acaba concluyendo que hace falta poner a prueba esta evaluación. Bueno, la primera área, el empleo. Y ahí tenemos toda una serie de indicadores que van desde temas de contratos, tiene contrato o no tiene contrato la persona, número de horas a la semana remuneradas de la persona, hasta qué punto, pero también aspectos más subjetivos, por ejemplo, cuán satisfecha está la persona y otros actores profesionales, familiares, hasta qué punto el entorno empresarial se ha involucrado, hasta qué punto ha facilitado la formación de la persona en contextos ordinarios, hasta qué punto, para mí eso es muy importante, hay un cambio de creencia y se cree que esto facilita el empleo, no el empleo ordinario, el empleo general. Bien, no voy a detenerme en todos los indicadores y una pasada rápida. Lo que hemos visto es que en el grupo experimental, que sería el color rojo, hay un incremento importante en comparación con el grupo azul, que sería el grupo control, en cuanto a contratación. Se triplica el número de personas que logran contrato frente a un ritmo más lento en el grupo control, que llevan su vida diaria normal. En fin, se observa ya con datos descriptivos un efecto, digamos, catalizador. Este efecto catalizador, estadísticamente significativo, se vuelve a observar cuando se aplican técnicas más complejas de análisis de medidas repetidas, etcétera. Sobre todo cuando nos fijamos en las personas que al inicio no tenían contrato. ¿De acuerdo? Esto, además, partiendo de una situación, aquellas personas que estaban en el tratamiento experimental, que era, digamos, entre comillas, peor en términos de empleo. Es decir,
había muchas menos personas que tenían empleo al inicio, pero logran incluso superar a las del grupo control. También pasa en el número de contratos laborales en los últimos 12 meses, pasa en el número de horas remuneradas a la semana. Hay una progresión importante en el grupo experimental que no se produce tanto en el grupo control. Y luego, bueno, pues una satisfacción por parte de las propias personas, por parte de los familiares, por parte de los profesionales, un incremento en la satisfacción con las oportunidades laborales que, bueno, se incrementan un 25%, cosa que no sucede en el grupo control. También, bueno, pues lo que vemos es que el entorno empresarial conoce, se implica más en el empleo personalizado de una manera evidente y, bueno, lo que vemos también es que la formación de las personas en el grupo experimental en contextos ordinarios se incrementa en un 50%. Y para mí lo que os repetía, lo que he comentado antes, un cambio bastante brusco en las creencias acerca de, en qué medida el empleo y este tipo de metodologías podía ayudar a incrementar el empleo de las personas. Segunda área en la que voy a entrar, también de manera rápida, es el área de inclusión social, con distintos indicadores de distinto tipo. Uno de ellos es el de la visibilidad, es decir, que no solo sea ver más o mirar más personas, sino ser más visibles en distintos lugares en la sociedad, pero también temas de pertenencia, sentirse parte de un barrio, pueblo, tener relaciones nuevas, ir a lugares nuevos, algo más activo como es la participación en actividades de voluntariado y, por último, otra vez, el cambio de creencias, hasta qué punto se cree que el empleo puede ser fuente de cambio en términos de inclusión social. El empleo, no el empleo personalizado, el empleo en general. Bien, lo que vemos otra vez es que se incrementa de una manera evidente la visibilidad para otras personas sin discapacidad intelectual. También se incrementa la sensación, el sentimiento de pertenencia al entorno, al pueblo, al barrio. Se incrementa el número de relaciones nuevas, se incrementa el número de visitas a lugares nuevos con finalidad de empleo. Tenéis algún dato descriptivo, el 90% realiza visitas al final del proceso a algún lugar nuevo al menos. Se triplica el número de personas que realizan actividades de voluntariado y, por último, este cambio de creencias también. Es decir, mejora, a pesar de que ya eran unas creencias muy altas, mejoran de manera evidente las creencias en cuanto a que el empleo es fuente de inclusión para las personas con discapacidad intelectual, tanto para las propias personas como para los profesionales, como para los familiares. Y, por último, la última área es el bienestar y calidad de vida de las personas. Aquí tenemos varios indicadores, por supuesto, el tradicional, que muchas personas tendremos en mente cuando pensamos en bienestar, es el bienestar hedonista, el experimentar satisfacción con la vida, alegría. Es importante, pero seguramente no es el más importante, por eso hemos entrado en otros indicadores, en ese barrido que os he comentado antes, que es indicadores eudaimónicos, por tanto, que la persona mejore también en términos de ser mejor persona, en términos de autoestima, crecimiento personal, autodeterminación, etc. Pero también en términos externos, ser ciudadanos en el mejor sentido de la palabra, contribuir a una sociedad mejor, ayudar a otras personas sin discapacidad. Y, por último, también hemos medido las creencias en cuanto al hecho de si el empleo era fuente de bienestar para la persona. Bien, no voy a detenerme mucho, las mejoras en todos los indicadores, los indicios son evidentes. Sí que quiero constatar aquí que, salvo en alguna excepción, algo que me ha llamado mucho la atención, es el hecho de que en el grupo control, es decir, las personas que continuaban con su vida, digamos, normal, lo que hemos observado, sin hacer nada, es un declive, o cierto declive en el bienestar o en los indicadores de bienestar y calidad de vida.
que posiblemente también sea algo que refleje el estado de la sociedad y cómo esto seguramente está evolucionando hoy en día en la sociedad. Pero bueno, me ha llamado la atención. Frente a aquellos que estaban en el grupo experimental, que estaban implicados en el proceso de intervención y que de alguna manera pues lo que vamos viendo es que los indicadores hedonistas de satisfacción, alegría en la vida mejoran, también todo lo que tiene que ver con bienestar eudaimónico, crecimiento personal en términos de autoestima, desarrollo de la persona, autodeterminación, también la orientación externa de ese bienestar eudaimónico, ayuda a personas sin discapacidad y contribución a una sensación de que se contribuye a una sociedad mejor y, por tanto, a esa ciudadanía en el buen sentido de la palabra. Bueno, y yo, para terminar, pues las creencias vuelven a cambiar y quizá aquí no son tan evidentes los cambios, pero bueno, hay indicios también estadísticamente significativos de manera reiterada, especialmente entre las propias personas con discapacidad intelectual y entre los profesionales. Y nada, con esto termino. Vuelvo a repetir, creo que es la primera puesta a prueba a escala internacional de que esta metodología pudiera funcionar o no. Lo que hemos hecho ha sido un barrido de diferentes indicadores, dado que era la primera vez que se hacía, para confirmar que no es algo casual. Y nada, reiterar, yo digo, creo que la enhorabuena a Plena y al Ministerio por involucrarse, apoyar en este tipo de metodologías que pueden ayudar y ser una intervención más posible dentro de lo que hacéis. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Vicente, a ti y al equipo que ha estado detrás realizando toda la investigación, y a ti por acompañarnos hoy esta tarde. Y ya aprovechamos también a todas las personas que habéis estado participando en el piloto de empleo personalizado, completando tablas de Excel interminables. Pues nada, enhorabuena, gracias por la colaboración. Y bueno, aquí tenéis los resultados, el fruto de todo vuestro trabajo. O sea que, nada, muchas gracias a todos. Y tras los datos, pues queríamos también compartir una experiencia en la que se ha trabajado con la metodología de empleo personalizado. Y bueno, pues os vamos a presentar esta experiencia de incorporación laboral que se ha realizado a través de la colaboración entre APADIS y Foster Hollywood. Contamos con la presencia de Marta Fernández Clay, que ella es usuaria del área de inserción laboral del COFOIL, del Centro Ocupacional de APADIS, con Arantzazu Rodrigo, técnica del área de empleo de APADIS. Y bueno, ya os explico que APADIS es una asociación de San Sebastián de los Reyes en la Comunidad de Madrid, que da apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y, bueno, aunque están en San Sebastián de los Reyes, pues tienen personas que están en toda la zona norte de la Comunidad de Madrid. Y también estamos en esta presentación de resultados, pues también contamos con la presencia de Gemma Rodríguez Galindo, que es técnico de formación y talento de Foster Hollywood, del grupo Alsea. Y nada, muchas gracias también por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues empezamos. El formato ahora va a ser un poco diferente, va a ser como un poco entrevista. Y Arantxa, cuéntanos un poco cómo es el área de empleo de APADIS. Muy buenas, encantada. Bueno, estamos en el área de empleo, fundamentalmente nos dirigimos a la entidad está especializada en discapacidad intelectual, con lo cual el área de empleo también engloba una parte importante que es una bolsa de empleo de toda la Comunidad de Madrid que sí que acoge todo tipo de discapacidad, pero nuestra prioridad pues son muchos jóvenes que salen del cole, como bien sabéis, y no los vamos a lanzar a un trabajo así sin más, sino que bueno, continúan pues, en muchas ocasiones en formación con nosotros, que damos pues, formaciones de transición a la vida adulta.
Y bueno, cualquier persona que tras el cole pues busque un recurso, pues ahí estamos. Entonces, lo que hacemos en términos generales es buscar las oportunidades laborales. Y muchas veces no es solo empleo, hay que empezar por cositas más pequeñas, hay que empezar por oportunidad en el mercado ordinario de todo tipo. Y depende un poco de a quién tengamos delante, pues comenzaremos a ofrecer. Y para ofrecer tenemos que buscar. Entonces, básicamente, lo que hacemos es poner en común, intermediar, y eso es lo que hacemos sobre todo. A partir de los 21 llegan a nosotros. Si llegan antes, muchísimo mejor, porque podemos empezar a trabajar a partir de 18 añitos. Y eso es lo que hacemos, que ya es mucho trabajo, porque es toda la intermediación que básicamente comienza de cero. En la pantalla estáis viendo unas imágenes, ¿no?, que es un poco lo que Sí. refleja el trabajo que estáis haciendo desde la entidad, ¿no?, en el ámbito del empleo también. Y bueno, pues Marta tuvo la suerte de ser seleccionada en el grupo experimental, ¿no?, que ha explicado un poco Vicente cómo funcionaba, en el proyecto de empleo personalizado en 2022, y nos vais a contar un poco cómo Sí. fue. Estáis viendo, perdonar, bueno, el vídeo, ¿no?, un poco con imágenes de Marta, que la habéis visto trabajando, porque aquí pues va a hablar ella, que lo va a hacer muy bien, pero al final hay que verlo, y por eso queríamos traeros esas imágenes, aparte que la tenéis en el Foster's Hollywood de San Sebastián de los Reyes y que a Megapar cuando queráis por las tardes, que os contaremos cuándo está, pero todas estas imágenes pues son empleo en general en Apadis. Esta es nuestra gasolinera, que emplea bastante gente. Y bueno, como veis ahí, pues muy variopinto, porque bueno, ya sabéis, pues están los nichos que todos conocemos del Centro Especial de Empleo, y luego pues lo que nos vamos encontrando por el camino. Y si Marta, bueno, te puedes presentar, ¿no?, antes de nada, porque voy a hablar de ti, pero... Me llamo Marta Fernández, trabajo mucho en Foster Hollywood, hago muchas cosas con mandas, totalmente muy bien y todo muy bien. Luego pasamos a explicar todas las tareas que tienes, que cada vez tienes más, ¿no? Sí. Perfecto. Pero bueno, efectivamente ella fue seleccionada, sabéis que fue de manera aleatoria, con lo cual pues fue un gustazo, pero fueron solamente 4 personas de Apadis y ella fue una de ellas. Es una persona del taller del Cofoil de Apadis. Con lo cual, eso también es particular, porque bueno, hay mucha gente pues, de las bolsas de empleo de las entidades, pero Marta ni siquiera, digamos, estaba en nuestra bolsa de empleo del día a día. Yo con Marta no iba a trabajar en el día a día, y gracias a este proyecto pues comenzamos a hablar para una persona que buscaba empleo directamente, ¿no? Entonces, bueno, desde septiembre de 2022, que ya nos dejaban arrancar, aunque Marta y yo nos fuimos conociendo unos meses antes, que nos vino muy bien, hicimos un poco trampa, trampa pero poca, porque bueno, hacíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Ir allanando el terreno. Y porque ya lleva en el taller, ni se sabe, pues muchos años, 20 años. Entonces, bueno, Marta, para ir directa, perdonadme, empezamos en una feria de empleo, pues Marta era como mi compañera prospectora, básicamente, y así yo no iba sola a los sitios, y nos encontramos en una feria a compañeras de Gema, que todavía no la conocíamos, de Foster's. Y ahí hicimos como un primer contacto. Y lo que es una feria de empleo de la zona, que eso también es muy importante destacarlo, que bueno, cuanto más activo sea un ayuntamiento, y en concreto Sanse, pues hay que dar también muchas gracias, pues nos ayuda mucho a ponernos en común. Y a partir de estar en contacto, sin prisa, porque teníamos que trabajar con Marta desde junio, pero sin parar, porque teníamos que indagar en otras áreas vocacionales, y bueno, no vamos, Vicente, a contar todos los pasos, pero que fuimos haciendo uno a uno, pues sí, fuimos ahí también un poco conservando las relaciones con Foster's poco a poco, adaptándonos a sus tiempos. Tienen muchísimo trabajo. Cuando no tienen el cambio de carta, tienen que viene la Navidad, y cuando no viene la Navidad empieza enero. Y bueno, tuvimos que tener todos paciencia, pero como tampoco parábamos, ¿verdad, Marta? Porque íbamos ahí conociendo más empresas, conociéndote a ti, respetando tus tiempos. Entre medias hicimos muchas otras labores. Pues al final sí que es verdad que se aceleró todo un poquito, y en julio tuvimos ya una oportunidad de prácticas laborales directamente, que fueron pues 15 días de
no quisimos alargarlo tampoco más, ¿verdad, Gemma? Por pedir, podríamos haber pedido, pero la verdad que en 2 semanas pudo Marta demostrar, ¿no? Eso es. Perdona que igual me he saltado, ¿no? No, tranquila. No, está bien. Bueno, ya has contestado, Marta, que estás trabajando en Foster Hollywood. Sí. Y nos quieres decir el trabajo que haces allí y qué tareas realizas. A ver, hago comandas de trabajo en Foster. Cojo la ruta L4 de Apadis. Cojo yo sola, mi rutina, lo cojo muy fácil hacerlo. Y entonces voy sola totalmente. Y mi madre me va a buscar a 7:30. Ya lo ha contado todo. Ya nos ha destripado cómo llega a la empresa. ¿Y te está gustando el trabajo que realizas allí? Mucho. Son compañeros que tengo mucha confianza, como Gemma, mucha confianza, como Antonio, como todas las personas que es de Foster. Perdona, Silvia, quería decir antes que en el proceso de prácticas fue súper importante que teníamos como, o sea, Gemma nos ofreció, habiendo conocido a Marta, que por supuesto eso fue esencial, porque Gemma organizó una charla, pudo conocer a Marta, no quiso perder la oportunidad de conocer más personas porque encima nos estaban dando ya, diciendo ahí pues que encima esto se puede abrir a otras personas y como ya en esa oportunidad conocí a Marta, identificamos un montón de tareas que sobre todo fuiste tú, Gemma. Lo que pasa que nos sorprendió porque ya desde el primer día o segundo día de prácticas, pues Marta realizó muchas otras, porque es que le salieron natural. También habíamos encontrado el entorno, sabíamos que le iba a gustar, pero entonces esto se fue ampliando rápido y enseguida, ¿no?, rehicimos un poco todo. Bueno, pues Gemma, nos contaron Marta y Aránzazu que Marta es la primera persona con discapacidad que habéis contratado y bueno, pues que nos expliques también desde tu punto de vista cómo ha sido posible el que se produzca esta contratación. Bueno, pues como os ha adelantado un poquito Arantxa, no ha sido como de la noche a la mañana. Todo esto ha sido como mucho estudio previo, muchos pasitos, poco a poco. Y creo que eso ha sido la clave, ¿no? Al final, pues como bien ha comentado, se organizó una charla por parte del equipo de Foster, que bueno, pues les estáis viendo en pantalla ahora mismo, en la que acudieron Arantxa y Marta, junto con 2 compañeros más de Apadis. Y bueno, básicamente lo que se les contó en esa pequeña charla fue un poco qué filosofía tiene nuestro personal, qué buscamos, pues un poco qué perfil de compañeros queremos tener, ¿no? Que creo que al final es algo importante. Saltándonos un poco la parte teórica, hicieron un recorrido por las instalaciones porque al final creemos que también es importante, oye, aquí vas a trabajar, esto al final va a ser tu casa, ¿no? Vas a pasar bastante tiempo aquí dentro. Y bueno, pues no contentos con eso, creemos que también era importante la parte contraria, que por parte de Apadis, en este caso con Arantxa y una de sus compañeras, organizamos otra sesión junto con toda la plantilla del Foster Hollywood de Megapark en San Sebastián de los Reyes, en la que nos contaban muy bien pues un poco acerca de cómo trabajar con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque al final no todo el mundo quizá está tan concienciado o no tiene tanta sensibilidad en ello. Bueno, pues una vez hecho todo esto, como hemos comentado, hicimos un proceso de prácticas. Quisimos determinar un plazo de 2 semanas, totalmente flexible, podían ser más o podía ser menos, siempre y cuando Marta se sintiera cómoda en cada una de esas tareas, ¿verdad? Eso sí, como veis el vídeo que tenéis que ver, que siempre pongo mesas, hago cosas como más tranquila, con 2 compañeros de grupo, de Foster. Que son muchos. Sí. Son muchos, son bastantes. Lo que sí teníamos claro en este caso con Marta es que es un perfil que sí o sí tiene que estar de cara al público, no la podíamos tener en la cocina. Y bueno, pues al final, con ese periodo de prácticas inicial, y como yo vengo de haber estado 5 años en restaurante, pues eso también me da un poco de conocimiento de causa, ¿no? Fuimos capaces de hacer ese listado de tareas en las cuales creemos que Marta podía desarrollar sin problema. Y bueno, nos sorprendió, como bien dices, porque al segundo día, con creces, incluso más. Eso nos permitió ampliar esa lista de capacidades o de tareas que Marta desarrolla, ¿verdad? Sí. Y a día de hoy sigue aprendiendo cosas nuevas. Mucho, aprendo muchas cosas y aprendo lo que pueda hacer. Sí.
Y Gemma, ¿hay más personas con discapacidad en el grupo Alsea? Sí, a ver, nosotros, Alsea es una multinacional, principalmente tiene presencia en Europa y en Latinoamérica. Y bueno, pues si nos centramos en solo España, contando centro de soporte, lo que son las oficinas centrales, y el resto de unidades, hay casi 100 personas con algún tipo de discapacidad reconocida de al menos un 33%. Sí que es cierto que el caso de Marta es un poquito más especial, quizá pues por todo este proceso, ¿no?, que estábamos hablando de ese testeo previo, de ese periodo de prácticas, y tenemos un poco como objetivo pues, seguir esta dinámica, patentarla y expandirnos a más territorio nacional, ya que tenemos presencia en toda España con unas 220 unidades aproximadamente, de las cuales unas 60 aproximadamente también pertenecen directamente al grupo Alsea, a lo que llamamos nosotros operaciones. Si en algún momento me escucháis decir la palabra Foster Operaciones, sabéis que son esas 60 unidades repartidas en territorio nacional. Muy bien. Bueno, ya habéis contado un poco cómo fue la experiencia de las prácticas y queríamos saber también los ajustes que habéis realizado para que Marta pueda formar parte de la plantilla. Bien, pues durante esas 2 semanas de testeo, ¿no?, de prácticas, se le puso un horario en turno más de media mañana para ir probando un poquito. Oye, vamos a ver en qué aforo o con qué volumen de ventas somos capaces de realizar esas tareas sin que a Marta le suponga pues, un agobio o a lo mejor algo que para ella esté más incómoda. Entonces, lo que hicimos fue dar 2 opciones, ¿no? 2 opciones que se adecúen sobre todo a su conciliación familiar. Se le ofreció un periodo de tiempo de 3 horas al día en turnos más de mañana con unas tareas quizá pues de limpieza, preparación de servicio y demás. Y luego se ofreció un turno de tarde, que es lo que nosotros llamamos el momento meriendas, donde el volumen de venta es más bajito, pero sí va a tener contacto directo con clientes, ¿no? Pues con esos vídeos que habéis visto de servir cervezas, montar mesas o incluso la parte de recepción estando en puerta. Entonces, creemos que esa segunda opción, que es en ese periodo de tardes, era muchísimo mejor para ella porque podía conciliar su vida familiar, pues como bien ha comentado, ¿no? Ella es capaz de llegar hasta el restaurante por su cuenta propia en transporte público y facilitamos que luego su padre pueda venir a recogerla por las tardes hasta llegar a casa y principalmente pues, la parte de tener los fines de semana libres, que al final eso también era lo que ella necesitaba en este caso. Muy bien. O sea, que ahí fue como la parte de negociación, ¿no?, del puesto de trabajo para que fuera un puesto personalizado, además de ir como construyendo más tareas, ¿no?, aparte de las que habíais pensado inicialmente. Sí, la idea era adaptar todo por y para ella. Muchas gracias. Arantxa, escogisteis la primera opción. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, porque en esta parte de negociación, que es una de las fases, lo primero que quisimos, como ya conocían a Marta y sabíamos que lo que nos ofrecieran iba a ser pensando en ella, porque claro, es que eso es la clave un poco, quisimos respetar, como darnos opciones. Y lo tuvimos bastante claro porque está la opción que hemos escogido, que bueno, la opción trabaja entre las 4 y las 7 de la tarde, el horario que decimos de meriendas, que allí no para la cocina, con lo cual tampoco es que no haya nadie, ni muchísimo menos. La gente merienda costillas, merienda hamburguesas, sándwiches y va mucha gente a Ikea. Entonces, eso está lleno. Pero es verdad que no es un mogollón de comidas y cenas. Y elegimos esta opción por ser de lunes a viernes, entre otros motivos. Marta va al taller por la mañana, no cambia nada eso su vida, con lo cual encajaba bastante perfecto. Y no tuvimos duda tampoco porque la otra opción era en un horario más de mañana, de miércoles a domingo, tocaba el fin de semana. El fin de semana, Marta, ¿a ti qué te gusta hacer? Bueno. ¿Con quién estás los fines de semana? Un fin de semana con mi padre, con mi madre. Yo tengo un perro, el Chatín, que es muy pequeño. ¿Y a quién más ves? A mi hermano, a mi hermano Juan, que es mi hermano mayor, que es su hermana. Claro, y debido un poco a todos los planes que tienes familiares, pues un poco romper eso emocionalmente no iba a ser muy bueno. Entonces, en ese sentido lo tuvimos muy claro. Y luego otra razón es que por la mañana, Gemma, las tareas que diseñó eran menos cara al público. Había más, ¿no?, otras actividades, digamos. Eso teníamos claro que no.
porque su potencial, ¿no? Y también, sobre todo, que en el horario de tarde estaba el equipo que ella conocía, que es la clave también del éxito. Es verdad que ella tiene un montón de managers y tal que van cambiando, pero es que a todos los conocía ya, con todos sabíamos que estaba bien, y por la mañana tenía otros responsables. Entonces, ahí ya no hubiéramos dudado. Entonces, vino claro esa elección de horario, pero es verdad que fue también un trabajo muy coordinado con el equipo de personas de Apadis. Entonces, Marta tiene una psicóloga allí, Marta tiene una maestra de taller que la conoce muchísimo, Marta tiene una preparadora laboral, además de mí, que la conoce un montón. Entonces, fue también, la respuesta a Fosters fue un poquito, unas cuantas reuniones para tenerlo bastante claro. Muy bien. Bueno, Marta, nos ibas a contar cómo vas a Fosters, pero ya nos has dicho que vas en autobús, ¿no? Sí, voy a autobús L4, que es importante no perderlo. Si pierdo, la alarma me suena. Me suena muchas veces. Pero tú, para no perderlo, ¿qué haces? Para la ruta con la mano. Pero antes, suena la alarma, ¿no? O sea, la alarma, me como, cojo la ruta y me voy sola. Para coger la rutina, para hacerlo, ir rápido, coger la ruta y estar preparada. Y yo, Marta, vamos a coger la ruta para cogerlo. Entonces, cojo la ruta, pim, pam, lo cojo fácil. ¿Y llegas con el L4? L4, sí. Cuando viene. Cuando viene. A veces no ha venido, a veces se ha perdido, A veces pero lo pierdo. a que no pasa nada. Coges el siguiente. Cojo el siguiente. Tiene un poco de flexibilidad, pero ha ocurrido una vez. Eso se ha ocurrido una vez que se me escapó la ruta al principio. Vaya. Bueno, y nos comentáis que era la primera vez que estabas, que podías viajar sola, ¿no? Que hasta ese momento viajabas con apoyo y a partir de ahora Sí. pues ya viajas tú sola, coges tú el... Yo sola lo hago, hago cosas. ¿Tú cogías antes el autobús? ¿Tú antes cogías el autobús? ¿Lo habías cogido alguna vez sola? Sola, sí. ¿Sola antes? Antes no. Antes no. Y ese ha sido el super éxito. Muy bien. Bueno, pues ¿qué objetivos os habéis marcado a medio o largo plazo, Arantxa? Bueno, Fosters nos ofreció, Gemma nos ofreció incluso las 20 horas directamente, pero quisimos ser un poco humildes y dijimos que venga, que si podíamos modificar un poco el contrato, que también Fosters ahí, por supuesto, tuvo que hacer una modificación, que aceptó enseguida, pero fue otra modificación, porque esto es importante, que nos adaptemos, pues quisimos comenzar por las 16 horas. Entonces, el objetivo que tenemos es, pues, cuando se pueda, cuando veamos entre todos, ampliar a las 20 horas. ¿Qué ocurre? Que ampliar una hora más en Marta es un mundo, porque si lo adelantamos de 4 a 3, nos metemos en las comidas, si lo retrasamos, ¿a ti te recoge? ¿Quién te recoge por las tardes? ¿Quién te va a recoger a Fosters? Mi padre, José Luis. Que son, por supuesto, fundamentales en todo este proceso, porque, como hemos oído esta mañana, si sus padres no hubieran confiado en que Marta iba a hacer bien este trabajo, si los padres no hubieran confiado también en que iba a coger el autobús sola, no hubiéramos llegado a este punto y seguramente nos hubiéramos quedado... Igual ni las prácticas hubieran sido. Así que, bueno, tenemos el objetivo de las 20 ahí en el horizonte y incluso más. Vale. Pues, bueno, como ya nos hemos quedado sin tiempo, Gemma, no sé si quieres añadir alguna cosa más de algún objetivo que tengáis a largo plazo. Bueno, a nivel compañía sí que lo estábamos comentando a lo largo de la mañana y Arantxa ya nos conoce un poquito más y nuestra intención es, como os he comentado antes, que tenemos expansión nacional, pues buscar más perfiles como Marta, o incluso estamos ahora trabajando en un proyecto con 2 chicos que tienen TEA en la zona de Andalucía. Entonces, bueno, pues como os digo, ¿no? A nivel marca intentamos que al menos exista una contratación por lo que llamamos nosotros zonas territoriales con cualquier tipo de discapacidad intelectual o incluso ya no solo discapacidad, sino trabajamos mucho con colectivos vulnerables de inclusión social, inserción laboral, pues gente muy joven que por ciertas circunstancias vitales no ha podido terminar estudios o se les ha complicado un poco la vida. Entonces, con ellos también organizamos ese periodo de prácticas que intentamos que siempre termine en una inserción y un contrato indefinido.
Bueno, pues nada, muchas gracias a las tres. Gracias a vosotros. Y esperamos que os haya resultado interesante esta experiencia de empleo personalizado. Gracias. Gracias. Y ahora, bueno, pues os queríamos compartir también una experiencia de empleo con apoyo, y para ello están María del Carmen Martínez, que ella trabaja en Eurofirms de Cartagena. Mari Carmen estuvo recibiendo apoyo de la entidad Asido Cartagena, ¿verdad? Y Adrián Murcia Jiménez, él es el Account Care Leader de Eurofirms. Y bueno, pues Mari Carmen lleva 7 años ya trabajando y ellos nos van a contar su experiencia. Muchas gracias. Soy Mari Carmen, estoy en una asociación de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual que se llama Asido Cartagena y está en Cartagena, Murcia. Mi perfil profesional es auxiliar administrativa y llevo 7 años trabajando en Eurofirms. Me gusta mi trabajo y me siento cómoda. Bueno, lo primero, agradecer, ¿no?, la oportunidad que tenemos, tanto Mari Carmen como yo, de estar hoy aquí en esta mesa y exponiendo un poco su experiencia en Eurofirms. Y bueno, también agradecer a la mesa, las compañeras y los compañeros que están participando, porque la verdad es que está complicado, ¿no? El nivel está alto. Bueno, mi nombre es Adrián Murcia, como ha comentado antes. No me puedo escaquear de dónde soy, porque soy murciano. Apellido y acento, lo tengo todo. Y bueno, llevo ya 6 años trabajando en Eurofirms, actualmente como responsable de la parte operativa en Levante Sur y Castilla-La Mancha. Y nada, ahora vamos a contar un poquito también la experiencia. No sé si vamos a ver el vídeo antes, que estaba en principio preparado. ¿Se puede poner ahora? ¿Sí? Vale, vamos a ver un vídeo un poco del día a día de Mari Carmen. ¿No? Sí, gracias. Eurofirms se puso en contacto con Asido, que querían apostar por tener a una persona con discapacidad en su equipo y tenían súper claro que lo que querían era contratar a una persona. ¿Me la puedes escanear, por favor, y subirla a su ficha? Vale. Pues fue que Lucía, que es una empleada que lleva el empleo, y me dijo que había un puesto de perfil de administración, que es lo que a mí me gusta. Entonces, pues, a raíz de ahí, pues ya estoy aquí, en el fin. Y me gusta. Bueno, pues nosotras creemos que Eurofirms se merece el premio porque lleva mucho tiempo contando con Mari Carmen. En 2020, cuando era la situación del COVID, Mari Carmen, su contrato pasó a ser indefinido. El equipo de trabajo siempre ha apoyado mucho a Mari Carmen. Todas las tareas que nosotras tenemos, nos organiza toda la documentación. Es algo que es su punto fuerte, es una persona bastante organizada y concienzuda y le gusta bastante ese tipo de tarea. Vale, Mari Carmen, tengo esta documentación de prevención, ¿vale? ¿Me la puedes archivar en su carpeta, por favor? Vale. Pues mi relación con mis compañeros, pues buena, son muy buenos conmigo y se portan bien. Ella lo que nos ha aportado a nosotros es sobre todo una visión diferente desde otro punto de lo que es trabajar con una persona con discapacidad. La adaptación fue muy buena, fue hace tiempo porque ella ya lleva 7 años aquí trabajando y fue gracias,
bueno, a la forma de ser de Mari Carmen, es muy responsable, muy comprometida con las cosas que hace, y también por el equipo de trabajo que la han apoyado mucho, le arropan mucho, hacen ahí una buena fusión entre los dos. Bueno, como habéis visto en el vídeo, Mari Carmen lleva ya muchos años con nosotros. He de decir que es más veterana que yo en la empresa, o sea que nos cuente un poquito también cómo fue para ella el empezar, en los inicios, y bueno, así también yo lo descubro porque yo no estaba, ¿no?, en esos inicios. Pues mi primer trabajo fue en un puesto que no me gustaba mucho, hace muchos años. Hice prácticas en diferentes empresas y tuve trabajo en diferentes empresas, hasta que conseguí lo que yo quería. Lo que yo quería era trabajar en el perfil de administración. En Eurofins necesitaban a una persona. Como quería trabajar en ese perfil, me lo dijeron a mí. Primero hice prácticas allí y como vieron que lo hacía bien, me contrataron. Al principio tenía un poco de miedo, porque no me conocían mucho y me costaba hacer algunas tareas. Y ya con el tiempo me fui soltando y haciendo las tareas bien. Con el paso del tiempo, los compañeros me fueron conociendo mejor y yo me sentí más tranquila. Me gusta tener un trabajo fijo. Eso me hace sentir más tranquila que antes, cuando no tenía un trabajo fijo. Me siento más motivada y me gusta lo que hago. Bueno, en lo que comenta Mari Carmen, yo creo que es muy importante, ¿no?, la parte del contrato indefinido, que se ha hablado y se ha debatido en otras mesas también, a la hora de que realmente las personas con discapacidad puedan desarrollarse, ¿no?, y tener esa autonomía. De nada nos sirve, ¿no?, que la persona vaya pasando de un contrato a otro si luego no tiene esa continuidad y puede permitirse el evolucionar, ¿no?, a nivel personal y a nivel profesional. Porque, bueno, durante estos años, Mari Carmen, tú has evolucionado mucho, ¿no? Sí. Y sobre todo soy más flexible porque antes sí tenía que elegir entre dos cosas o había un imprevisto. Me costaba aceptarlo y ahora lo llevo mejor. Por ejemplo, a mí me gusta desayunar con mis compañeros, pero a veces ellos no pueden porque tienen trabajo. Antes me sentaba mal porque me costaba hablar con ellos, pero ahora lo acepto y me voy yo sola a desayunar. También soy más comunicativa. Me costaba más hablar con ellos y me he soltado. Ahora soy más madura, sé lo que quiero, voy expresando cómo me siento. Si estoy preocupada, he evolucionado bastante a nivel personal y profesional. Desde ASIDO, las preparadoras laborales me ayudan como voy en Eurofins y me dan consejos. Al principio, las preparadoras laborales iban más porque yo estaba aprendiendo. Y con el tiempo van menos, porque yo ya controlo las tareas que hago. Solo si necesito algo, me ayudan. Yo sobre todo recuerdo la época del COVID, ¿no, Mari Carmen? Cuando llegó el momento en el que de repente, bueno, fue un cambio brutal para todos, el tener que adaptarnos, ¿no?, a esos grupos burbujas, a esos cambios de horario. Y los primeros meses Mari Carmen lo pasó muy mal, porque es verdad que Mari Carmen es una persona muy cuadriculada en ese sentido, no la puede sacar, ¿no?, de su rutina, y trabajó mucho, ¿no?, esa parte de adaptación, de flexibilidad, de gestión emocional, de gestionar ese enfado, ¿no?, porque se le había cambiado el horario de un día para otro. Y es verdad que recuerdo al principio y al final, o sea, hubo una evolución muy grande, ¿no? Las últimas veces yo la llamaba, oye, Mari Carmen, que la semana que viene al final no puedes venir porque vamos a cambiar los grupos, tal. No pasa nada, y claro, yo ya me quedaba, digo, esta es la Mari Carmen que yo conozco, esta no es la Mari Carmen que yo conozco, ¿no? Y bueno, es muy importante ahí la participación, ¿no?, de las compañeras de ASIDO que le dan el apoyo y también de su familia, ¿no?, porque al fin y al cabo son pilares fundamentales en el proceso. ¿Crees que he aportado al fin como trabajadora al equipo y a la empresa? A ver, desde mi punto de vista, lo que más aporta al equipo, sin duda, es una de las cosas que, por desgracia, a día de hoy escasean mucho, ¿no? Y es el valor de la transparencia. O sea, eres una persona muy transparente, ¿no? Lo que dices, lo dices de verdad, de corazón,
y no te da miedo, ¿no? El comunicar cuando algo no te gusta, cuando cambian las cosas y no estás de acuerdo, lo comunicas directamente, ¿no? Y yo creo que eso, por desgracia, hoy en día cuesta, ¿no?, encontrar gente que te hable, ¿no?, de verdad y te transmita de forma transparente lo que quiere en cada momento. Sí que es verdad que, bueno, cuando hablamos de diversidad en los equipos de trabajo, es importante también, ¿no?, trabajar esa diversidad desde un punto de vista individual, es decir, todo el mundo es diverso, ¿no? Todos somos distintos y todos tenemos que tener un trato distinto porque no tenemos las mismas necesidades. Y es muy importante, ¿no?, que las empresas se adapten a todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, ¿no?, para poder facilitar que se puedan desarrollar en las empresas. ¿Cómo te sientes a conocerme a nivel profesional y personal? ¿Cómo cambió tu visión a saber que tenía discapacidad? Bueno, para mí fue un poco peculiar porque mi primer día de trabajo yo llegué a la oficina muy puntual, creo que llegué como 20 minutos antes, cosa que a día de hoy a lo mejor ya peco un poco, ¿no?, de no llegar tan puntual. Los primeros días ya sabéis que va uno con esas ganas, ¿no? Y recuerdo que la primera persona a la que vi ahí en la puerta fue a Mari Carmen. Yo no la conocía porque cuando hice la entrevista ella estaba de vacaciones esa semana y no conocía a todo el equipo menos a ella. Y bueno, la conocí en ese momento y es cierto que a mí de primera me chocó, no me sorprendió. Oye, nunca había tenido una compañera de trabajo con discapacidad de ningún tipo, o sea, nunca había trabajado con alguien con discapacidad y me chocó. Y creo que precisamente, ¿no?, ahí es donde tenemos que trabajar, en que no me sorprenda el tener una compañera, ¿no?, con discapacidad. Y sí que es verdad que luego entra en la rutina de la oficina y Mari Carmen estaba tan integrada y tan normalizada dentro de la oficina que para mí fue muy fácil. O sea, no me resultó nada difícil. Y creo que precisamente ahí es donde hay que enfocarse, ¿no?, en normalizar, tener en el ambiente laboral personas diversas de todo tipo, ¿no? Y bueno, esa normalización es lo que facilita que las personas a las que les cueste más, porque no están acostumbradas, tengan un camino fácil, ¿no?, a la hora de trabajar con este tipo de perfiles. Muchas gracias por escucharnos y quiero animar a la gente a encontrar un trabajo que les guste, que lo intenten porque se puede conseguir. Bueno, por mi parte, agradeceros a todos el escucharnos este ratito, ¿no?, contando la experiencia de Mari Carmen y sobre todo pues animar a las personas que en este caso tengan poder de decisión, ¿no?, dentro de las empresas, ya sea a nivel directivo o mando intermedio, a que actúen, ¿no?, como agentes de cambio y que realmente tomen esa decisión, ese paso de contratar a personas con discapacidad en su equipo porque le van a aportar un montón, ¿no?, y hay que romper un poco ese prejuicio y esa barrera que se tiene. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. José María esta mañana nos hablaba de las Cs de la confianza, ¿no?, de un montón de claves y yo creo que tanto Mari Carmen, Adrián, Gemma, Marta nos habéis mostrado un montón de esas claves, ¿no?, el coraje, la competencia, ya no me acuerdo de todas, pero yo creo que han salido muchas en las intervenciones que habéis tenido. Y nada, agradeceros un montón tanto a Vicente también, a Arantzazu, la participación. Y bueno, nos ha sobrado un poquito de tiempo, pero no me atrevo a decir nada de preguntas porque como luego van los talleres y estábamos con un retraso de tiempo, pues no sé muy bien cómo queréis que lo hagamos. No sé si hacemos alguna pregunta o cerramos aquí y nos vamos a los talleres. Vale, pues nada, si queréis preguntar algo, pues estamos por aquí, estarán por aquí todos, o sea que tenéis un ratito para hacerles preguntas después. Nada, muchísimas gracias.